El pasaje de hoy se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 12 hasta el 16. Y también vamos a estar viendo el capítulo 9, 51 hasta el 56, y el Evangelio según San Mateo 20, del 20 al 22, en ese orden. 今日の聖書箇所はルカによる福音書6章12節から16節と 9章の51節から56節、そしてマタイによる福音書20章20節から22節を見ていきたいと思います。Sí. Pero antes vamos a orar. 祈りましょう。 Padre Celestial, te queremos alabar en esta hora. Gracias porque con nuestras bocas podemos alabarte. Y ahora, Señor, queremos rendir nuestra mente y nuestro corazón delante de tu palabra. 愛する天の父なる神様、この日を与えてくださったことを感謝いたします。また、あなたに賛美する特権を与えてくださったことを感謝いたします。これからあなたの御言葉を読んで、それについて考えます。どうか私たちの心を、私たちの考えをすべてあなたの御手によって導いてください。Y Señor, tú que mejor que nadie conoce la necesidad de cada corazón, te rogamos que tú apliques tu palabra a cada uno de nosotros. そして誰よりも私たちの心を知っているあなたこそが、一人一人にあなたの御言葉を実行させてください。 Te lo rogamos en el nombre de Cristo. 主イエスキリストの皆によって祈ります。 Amén. アーメン。 Voy a pedir que tengan abiertas sus Biblias en el primer pasaje que es el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 12 hasta el 16. まず、ルカによる福音書6章12節から16節の箇所を、開いたままにしてください。 Sí, lo voy a leer y dice así, Lucas 6, del 12 hasta el 16. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. この頃、イエスは祈るために山へ行き、夜を徹して神に祈られた。夜が明けると、弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び出し、それに使徒という名を与えになった。すなわち、ペテロとも呼ばれたシモンとその兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパイオの子ヤコブと熱心党と呼ばれたシモン、ヤコブの子ユダ、それからイスカリオテのユダ、このユダが裏切り者となったのである。 Sí. Aquí en el versículo 14 enumera a los discípulos y estamos viendo uno por uno, así que si tú quieres puedes hacer una marquita allí. Hasta aquí hemos estudiado acerca de Simón, Pedro, a quien Jesús le llamó Pedro o Roca. そして、今までは一人一人その弟子たちの話をしてきて、もし希望であればなんか線を引いてみてください。今日までは、シモン、ペテロや岩と呼ばれたシモンについて学んできました。 Habíamos dicho que ese era un hombre impulsivo, que era inestable y con Jesús se volvió una roca firme. 彼は衝動的で不安定な男でしたが、イエス様と共に確固たる岩となりました。 La siguiente vez vimos acerca de Andrés, puedes marcar Andrés allí, su hermano, y habíamos dicho que era un hombre tímido, pero que siempre llevaba a alguien a donde estaba Jesús. また、その弟アンデレについても学びました。彼は、シャイな性格で、いつも誰かを連れてイエス様に会いに行っていました。 Y hoy puedes marcar allí a Jacobo. Vamos a hablar acerca de Jacobo, el tercer discípulo de esta lista, y he titulado el mensaje de hoy, Jacobo, el que aprendió humildad. そして今日は、3番目の弟子、ヤコブについて学びたいと思います。これ今日の、題材としては、謙遜を学んだヤコブと、つけました。 Así que vamos a ir marcando los nombres que ya vimos hasta completar los 12 discípulos. 12人の弟子たちを、見るまで、一人一人見ていきたいと思います。 Sí. Dentro de los 12 discípulos que el Señor eligió, tenía 4 que eran más cercanos a Él y eran justamente 2 pares de hermanos.
12人の弟子の中で、イエス様に最も近かったのは4人でした。しかもその4人は、2組の兄弟でした。Por un lado estaban Pedro y Andrés, de quien ya hablamos. まず一方では、お話ししたペテロとアンデレがいまして、 Y por otro lado estaban Jacobo y Juan, que eran dos hermanos. Y este Juan es el que escribió el Evangelio y también llamado el discípulo amado. そしてもう一方は、もう一組の兄弟はヤコブと、ヨハネ。このヨハネは愛された弟子とも呼ばれ、福音書を、書きました。 Sí. Ahora, ¿quién era este Jacobo? ではこのヤコブとはどういう人でしたか。 En primer lugar, Jacobo provenía de una familia importante. まずヤコブは、裕福な、家庭からの、有力な家庭の、出身だったんです。 Y podemos saber esto porque en los 4 evangelios, por lo menos 6 veces dice que Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo. でこれはしているのは、福音書の中で4回も、4つの、福音書の中で全て少なくとも6回ヤコブとヨハネはゼベダイの息子であると書かれています。 Eso quiere decir que en esa época su papá, Zebedeo, era una persona conocida por toda la gente. つまり彼らの父親は当時有名な人物だったということで言えます。 Normalmente nosotros decimos, ah, este es hijo de fulano, cuando todo el mundo conoce al fulano. この、誰か父親を知ったときに、誰々の息子だと、よく言います。 Así que Zebedeo, su papá, era una persona muy conocida. なので、ゼベダイは、とても有名な人だったと言いましょう。 Era también una familia de buenos recursos. Se dedicaban a la pesca en la ciudad de Capernaum. また彼らは裕福な家庭でカペルナウムという、重要な町で漁をしていたのです。 Sí, en el Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículo 20, dice que Zebedeo tenía empleados, tenía jornaleros que trabajaban para él. Así que tenía una empresa grande, una empresa pesquera. マルコ1章20節にはゼベダイには自分のために働く日雇いの労働者が、たくさんいたと、書いてあります。 Y no solamente eso, sino que además era una familia de influencia entre el resto de los judíos. それだけではなく彼らはユダヤ人の間で影響力のある家族でした。 Y sabemos esto porque en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, cuando Jesús fue entregado, dice que Juan, el hermano menor de Jacobo, era conocido del sumo sacerdote. Y por esa razón él pidió y le dejaron entrar a Pedro al lugar donde estaba Jesús. なぜこれを言えるかというと、ヨハネによる福音書18章にはイエス様が裏切られたとき、ヤコブの弟ヨハネが大死罪に知られており、そのためペテロがイエス様のいる中庭に入ることが許されたと書かれているからです。 Algunas personas creen que Zebedeo era un levita que trabajaba en el templo también, pero eso la Biblia no lo dice. Sin embargo, podemos saber que era una familia que tenía influencia dentro de los judíos. 聖書には書かれていませんが、あるものは、このゼベダイは、教会その街道の中で働くレビ人の一人であると、考える者もいますが、そのため彼らは多くの特権を持つ家族だったと、言えます。 Así que siendo el hijo mayor de una familia de tanta influencia y con tantos privilegios, seguramente Jacobo se sentía con derecho a ser el líder de este grupo de discípulos. そのためおそらく多くの特権を持つ家族の長男であったため、ヤコブはグループのリーダーになる権利はあると感じていたのでしょう。 Era lo que nosotros hoy en día llamaríamos un niño bien. 彼はいわゆる今言えばいいとこの子の、と、言えるでしょう。 Sí, sin duda Jacobo era parte también de todas las peleas que había por quién sería el más importante. 間違いなく、ヤコブはその弟子たちの中で一番偉いという、その問題、いさこさには加わっていたには間違いないでしょう。 Además de provenir de una familia importante, en segundo lugar, Jacobo pertenecía al grupo de los 3 más íntimos de Jesús. また、ヤコブは有力な家庭からの出身だけではなく、彼はイエス様の最も親しい3人のグループに所属していたのです。 La palabra dice que Pedro, Jacobo y Juan estuvieron con Jesús en momentos muy especiales de su ministerio. 御言葉には、ヤコブとペテロとヨハネはイエス様のミニストリーにおいて特別な時に、共に
言ったと書いてあります。 Por ejemplo, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, ahí en Marcos capítulo 5, no estaban todos los discípulos. Jesús solamente separó a 3 de ellos y ahí estaba Jacobo. 例えばイエス様が、ヤイロの娘をよみがえらせた時、全ての弟子たちではなくこの3人だけを、呼んで、よみがえらせたのです。 En Mateo 17, cuando Jesús se transfiguró delante de los discípulos, no lo hizo delante de todos, sino solamente delante de 3 de ellos, y Jacobo estaba allí. またイエス様の変容の時に、すべての弟子たちの前ではなくこの3人の、前だけで、変容なされたのです。 Y en Getsemaní, cuando Jesús antes de ir a la cruz estaba triste, y él dice, me siento triste hasta la muerte, por favor oren por mí, se lo pide a 3 de sus amigos, y Jacobo era uno de ellos. またゲツェマニでイエス様が死ぬほど悲しみに暮れた時、友人たちに祈りを求めた時、彼はその一人でした。 Así que Jacobo era una persona que la vida le había sonreído, le había salido bien todo hasta ese momento. ですのでヤコブは今までの人生の中では全てがうまくいっていた、人生は全てうまくいっていた、一人でした。 Se había encontrado con Jesús y Jesús lo había elegido para ser uno de sus apóstoles. イエス様と出会い、その弟子となることを、選ばれたのです。 Ahora, ¿cuál era el problema de Jacobo? ではヤコブには何の問題があったのでしょうか。 El problema número 1 de Jacobo era su carácter. まず第一に彼の問題の一つは、彼の性格でした。 La palabra dice que Jesús lo llamó junto con su hermano Juan hijos del trueno. イエス様は彼とその弟を、雷の子と呼ばれたのです。 ¿Cómo serían estos muchachos para que Jesús les llame hijos del trueno? どれだけの問題児だったのか、雷の子と呼ばれるほどどれだけの問題児だったのでしょう。 Sí. Hay personas que son así, tranquilas, pero a veces son explosivas. たまにそういう人がいます。いつも落ち着いていつも静かなんですが、怒ると突然爆発するのです。 Así era Jacobo. ヤコブはそうでした。 Y eso nos habla de cómo era su personalidad. これは彼の性格について、物語っているのです。 Era apasionado, 情熱的で、 era ferviente, 熱心で、 era impaciente, せっかちで、 nervioso 神経質 y で、 justiciero. 正義感の強いものでした。 Sí. Y un ejemplo de esto lo tenemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 51 hasta el 56. ルカによる福音書9章51節から56節にはその例があります。 Lucas 9, 51 hasta el 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ルカによる福音書9章51節から56節。さて、イエスが天に上げられる日が近づいたので、イスラエルへ行こうと決意して、その方へ顔を向けられ、自分に先立って死者たちをお使わしになった。そして彼らがサマリア人の村へ入って行き、イエスのために準備をしようとしたところ、村人はエルサレムへ向かって進んで行かれるというので、イエスを歓迎しようとはしなかった。弟子のヤコブとヨハネとはそれを見て言った。主よ、いかがでしょう。彼らを焼き払ってしまうように天から火を呼び求めましょうか。イエスは振り返って彼らをお叱りになって、そして一度は他の村へ行った。Sí. En esta historia, Jesús cuenta un episodio entre Jesús y los discípulos y la gente de Samaria. この、聖書箇所では、イエス様と弟子たちとサマリア人の、話について書かれています。Como ustedes saben, los samaritanos eran una mezcla, un pueblo que se habían mezclado judíos con gente pagana. サマリア人は、ユダヤ人と、異教徒の人たちの、
が結婚したその根血であったのです。 Y siempre que se unen dos personas de diferente religión pasa esto. Ellos seguían conservando por un lado su religión judía, pero estaba mezclada con las religiones de otros pueblos. で彼らはまだ、ユダヤ教の、宗教を保っていたのですが、異教の習慣も混ざっていたのです。 Es por eso que los judíos no gustaban de los samaritanos, porque los consideraban gente impura, que se había mezclado y que había perdido la pureza del judaísmo. だからこそユダヤ人たちはサマリア人を、あんまり好きじゃなかったのです。彼らを、汚れたものと、見なしていたのです。 Y los samaritanos no gustaban de los judíos, porque eran unos densos y unos pesados y siempre estaban rechazándolos. またサマリア人も、ユダヤ人をあんまり好きじゃなかったのです。いつも、ガミガミ言うし、いつも拒んできているから。 Así que cuando un judío tenía que ir a Jerusalén, se daba toda una vuelta de muchos kilómetros para no tener que pasar por Samaria. Para que se den una idea, tenían que cruzar 2 veces el río Jordán para llegar a Jerusalén y no tener que pasar por Samaria. で、ユダヤ人がエルサレムに、行くときは、わざわざサマリアを通らないために、何マイルも何キロも、迂回して通過するのを避けていたのです。 Y un judío pensaba que si solo pisaba la tierra de los samaritanos, ya sus pies se contaminaban. そしてユダヤ人たちは、ただそのサマリアに足を一歩踏み入れただけで、その足はもう汚れたと考えていたのです。 Un judío jamás le hablaba a un samaritano. ユダヤ人はサマリア人に対して声かけることはまずなかったのです。 Ni siquiera querían tocarlos. ただ触れるだけでも嫌だったのです。 Sí. Nunca se sentaban, por supuesto, a comer con un samaritano. 一緒に食べるのも、もちろんなかったのです。 Y esa era la alergia que había entre un samaritano y un judío. 彼はもうお互いにアレルギーのような、拒絶反応が起きていたのです。 Sin embargo, Jesús era diferente. しかしイエス様は違っていました。 Aún siendo un judío, Jesús siempre había sido amable con los de Samaria y nunca los rechazó. ユダヤ人でありながらサマリア人に対して決して、拒むことはなかったのです。 Por ejemplo, en Lucas capítulo 17, versículo 16, Jesús sanó a un samaritano de lepra. ルカのよる福音書17章16節では、彼はサマリア人を、ハンセン病から治したのです。 En realidad, Jesús sanó a 10, pero los 9 no volvieron y uno solo volvió a dar gracias y era un samaritano. 本当は10人を治したのですが、その中の1人だけが感謝をするために戻ってきたのです。 Y Jesús lo alaba a este samaritano por haber vuelto con fe hacia él. そしてイエス様はこの、サマリア人を、褒められたのです。 Sí. En Juan capítulo 4, Jesús le predicó a una mujer samaritana. ヨハネによる福音書4章ではサマリア人の女性に、お話しされたのです。 Y todos conocemos la parábola del buen samaritano en que Jesús alaba a una persona de Samaria. またみんなは知っているように、良いサマリア人の、例え話のことも、知っています。 Así que la actitud de Jesús hacia ellos era totalmente diferente que el resto de los judíos. なのでイエス様の、サマリア人に対してのその態度は他のユダヤ人たちとは、違っていたのです。 Él les amaba. イエス様は彼らを愛していたのです。 Sí. Y ahora él iba a Jerusalén y entonces él iba a tomar el camino más corto, iba a pasar por Samaria. そしてイエス様は、エルサレムに向かう時に、一番近い、道であるサマリアを通らなければいけなかった、通ることを決意されたのです。 Pero como había mucha gente siguiendo a Jesús, entonces él manda a una comitiva para que le diga a los samaritanos que preparen lugar donde dormir y algo que comer. しかしイエス様についていく者はたくさんいたので、使いを、使わし、その準備、食べるものと寝床を準備するように求めたのです。 Pero ellos se negaron rotundamente a ayudar a Jesús. しかしサマリア人は、イエス様を助けることをきっぱりと断ったのです。 Y no es que ellos no podían hacerlo, ellos no querían hacerlo. 彼はできないのではなく、彼はやりたくなかったのです。 Y Jacobo cuando vio eso, sintió que la cólera le invadía el corazón. そしてヤコブはこれを見て心に怒りを感じたのです。 Jacobo viendo eso pensó, ¿acaso Jesús no les había hecho siempre nada más que bien? これらを見て彼はこう考えたのでしょう。いつもイエス様はいいことをしかしてないのに
わからないのか。 Nunca ha habido un judío como Jesús que tratara a los samaritanos con tanta amor, con tanta deferencia, con tanto cariño. 今までの、イエス様がそのサマリア人に対する態度が他のユダヤ人とは全く違くて、愛を持って親切さを持って、接していたのに、このように返されたのを、見たのです。 Pero después de haberle hecho tanto bien, ahora le contestaban mal. そして良いことをしたのにそれを逆に、あだで返してきたのです。 Y la indignación de Jacobo en realidad parecía justa. そして彼の憤りは、正しいようにも思います。 ¿Sí? Al ver la injusticia, la ingratitud de estos samaritanos, la mezquindad de ellos, el egoísmo de esta gente, él se enojó mucho. サマリア人の恩知らずと、不義と意地悪を見て、彼はとても怒りました。 Y si no piensa tú, si cuando tú a una persona tú le has hecho todo el bien que podías hacerle y esa persona te traiciona. ではあなたも考えてみてください。誰かに対して親切でできるだけいいことをしてあげたり、いいふうに話したりしたときに、逆にそれをあだで返されたとき、裏切られたときはどう思うのか。 ¿Sí? Un enojo surgió en el corazón de Jacobo. 彼の心の中には、怒りと憤りが生まれたのです。 Y entonces él se quiso vengar. そして彼は、彼らに対して復讐をしようとしたのです。 A él se le ocurrió que lo que ellos merecían era que matar a toda la ciudad entera porque de verdad ellos le parecían malos. それは町全体を殺すことでした。彼らのやったことは本当に悪いことだと思っていたからです。 Ahora, antes de continuar y ser muy severos con Jacobo, yo deseo hacerte una pregunta. さて、ヤコブに厳しく当たる前に、あなた方に質問したいです。 ¿Alguna vez alguien te ha devuelto mal a cambio del bien que tú le has hecho? 良いことをしたのに、相手からは悪いことで返されたことはありませんか？ ¿Alguna vez tú te has enojado tanto con alguien que has llegado a pensar, ojalá que lo parta un rayo? 誰かに腹を立てすぎて、あいつが雷に打たれればいいのにと思ったことはありませんか？ Eso es lo que Jacobo sintió en ese momento. それこそがヤコブが思ったこと、その瞬間に思ったことなんです。 Y era eso que salía de su carne y el deseo de venganza lo que le hizo a Jacobo decir lo que dijo. それこそが彼の肉から出た、その復讐心から出た言葉なんです。 Y en el versículo 54, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? 54節には、弟子のヤコブとヨハネはそれを見ていった。主よ、いかがでしょう。彼らを焼き払ってしまうように、天から火を呼び求めましょうか。Y por esa fuerza de su propia carne, él quería verlos todos hechos carbones. その彼の憤りのあまりに、彼らを焼き尽くそうと思っていたのです。 En otras palabras, él le dijo, Señor, ¿quieres que mande fuego del cielo como Elías y los consuma? O, Señor, ya que tú no haces nada, ¿quieres que nosotros lo hagamos? つまり、言い換えれば、彼は、主よ、あなたは何もなさらないので、私たちがやりましょうかと言っているようなものでした。 ¿Quieres que ya que tú no lo haces, que nosotros le demos su merecido? あなたがそうしないのであれば、私たちが彼らに報いを与えましょうか。 Ellos querían que los samaritanos aprendan a la fuerza. ヤコブはサマリア人に力ずくで学んでほしいと思ったのです。 Pero aunque su intención parecía justa, estaba muy lejos de pensar como Jesús. しかし彼の意図は正しいように見えるのですが、イエスのような考えからはほど遠かったのです。 Y hermanos, hay veces en que nosotros podemos cometer exactamente el mismo error. 私たちも同じ過ちを犯すことがあります。 Miramos al hermano y decimos, nos volvemos impacientes y decimos, si Dios no lo arregla, yo lo voy a hacer. 兄弟を見てイライラしてせっかちになり、神が直さないなら私が直してやると思う。 Si Dios no arregla a mi esposo, yo lo voy a arreglar. 神様が夫を正さないのであれば私が正してやると。 Si Dios no arregla a mis hijos, yo lo voy a hacer. 神様が子供たちを正しくしてくれないのであれば私がそうしてやると。
Y en lugar de enseñar con amor, como lo hacía Jesús, lo golpeamos con nuestras palabras. そして愛を持って教えるのではなく、言葉の暴力で彼らを打ちのめすのです。 Y eso es lo que Jacobo hizo ese día. ヤコブはその日そうしようとしていたのです。 ¿Por qué? Por su carácter y por su que él se dejaba guiar por su carne en lugar de someterse al Espíritu de Dios. 彼はそういう性格であって、自分の肉の欲に、身を任せてしまったのです。 Versículos 55 y 56. Entonces, volviéndose él, Jesús los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. そして、55、56節には書いてあります。そして彼らに向かって叱りつけられた。あなた方は自分たちどのような霊に属するか知らないと。人の子が来たのは魂を失うではなく救うためなのだ。そして彼らは別の村に行った。 Jesús le dijo: Ustedes no saben de qué espíritu son. イエス様は彼らに対して、あなた方はどのような霊に属するのかを知らないと言いました。 Estaba diciendo que cuando ellos estaban pensando en vengarse y en hacer lo malo y devolver mal por mal, ellos estaban actuando de parte de otro espíritu, que era el de Satanás. つまり彼らが復讐心に身を任せ、悪を悪で返そうとしているときに、そう考えていたときに、彼らは別の、魂、つまりサタンのものからのその考えを、していたのということです。 Y cuidado, hermanos, porque cada vez que nosotros permitimos que en nuestros corazones haya sentimientos de odio y de venganza, estamos actuando de parte de otro espíritu, que es el de Satanás. 私たちも、誰かに対して心の中で恨みを持ったり、その人に復讐しようとしているときは、私たちの考えは別の魂から、別の霊から、来るものであることを覚えてください。 Porque el Espíritu de Jesús no vino para perder las almas, sino para salvarlas. なぜなら人のことに言ったのは、魂を失うためではなく救うためなのです。 Jesús siempre anhela que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos. イエス様は誰も滅びることを望んでいないのです。すべてのものが、救われてほしいのです。 Y a continuación dice que se fueron a otra aldea. そして、彼らは別の村へ行ったと。 Ahora, noten ustedes aquí la hermosura del Señor Jesús, que no se resintió por el rechazo de los samaritanos. では、サマリア人の拒絶を恨まなかったイエス様の美しさに注目してください。 Y noten ustedes la humildad de Jacobo para aceptar la reprensión de Jesús y seguir a Jesús a otro lugar. そして叱責を受け入れ、イエスに従って別の場所に行ったヤコブのその謙遜さに注目しましょう。 Sí. Una cosa que podemos aprender aquí es que toda esa pasión y ese carácter de Jacobo puesto en manos del Espíritu eran una gran cosa. ここで学べるのは、聖霊の手に委ねられたヤコブの情熱は良いものだということなんです。 Pero toda esa fuerza, esa pasión guiada por su carne lo hacía ser insensible, resentido y justiciero con las personas. しかしその同じ情熱が彼の肉によって突き動かされたら無神経になり、憤慨し、自らの手に正義を取ろうとするのです。 Pero no solamente con Jacobo, sino también pasa con nosotros también. でもこれはヤコブだけではなくて私たちにも同じことが言えます。 Piensa por un momento, ¿hay algún área en tu vida en que estás tratando de ayudar a Jesús? 考えてみてください。イエス様を助けようとしているあなたの部分何かありますか？ ¿Hay algo que te molesta en algún hermano y que estás tratando de arreglarlo con tu fuerza? 他人のことで気になることがあり、それを自分の力で解決しようとしていませんか？ ¿Estás esperando fuego del cielo sobre alguien? 誰かの上に天からの火を探し求めていませんか？ Así era Jacobo. ヤコブはそうでした。 Pero Jesús moldeó el carácter de Jacobo para hacerlo obediente y humilde frente a su voluntad. しかしイエスはヤコブの人格を形成し、御心に従順で謙遜なものとされたのです。 Jesús, cuando los samaritanos le rechazaron ese día, los dejó y se fue a buscar ayuda en otra ciudad. イエス様はサマリア人に、その
助けを拒まれたとき、別のところでその助けを求めたのです。Ahora, años más tarde, los samaritanos volvieron a escuchar la palabra y creyeron en Jesús. しかし数年後、多くのサマリア人がその再び御言葉を聞き、イエス様を信じたのです。Sí, la Biblia dice que cuando los discípulos fueron a predicarles, muchos creyeron. Y también cuando Felipe, el diácono, fue a predicarles, muchos creyeron. 御言葉には、弟子たちがその御言葉を話したとき、多くのサマリア人が信じたと。また、ピリポが話に行ったときも多くの人たちが改心したと書いてあります。Sí, seguramente en esa ocasión, al ver esto, Jacobo habrá pensado, felizmente que no los matamos a todos. Miren cómo cambiaron al conocer a Jesús. その時ヤコブはきっとこう思ったに違いません。彼らは殺さなくてよかった。イエス様に出会って彼らはどんなに変わったのか。Así que no te desanimes. Esa persona que hoy día te hace gime y parece y se burla tanto de Dios, el día de mañana puede ser tu hermano. なので、気を落とさないでください。今、信じない者、あなたのことを笑う者、あなたに意地悪をする者は、明日はもしかしたらあなたの、イエス・キリストによる兄弟になるかもしれません。Así que el primer problema de él era su carácter, pero puesto en manos de Jesús, el Señor pudo hacer grandes cosas. 彼の、一つ目の問題はその性格でした。しかしイエス様の御手によって、良い方向に、イエス様が、迎えさせたのです。El segundo problema de Jacobo era su autoconfianza y su ambición egoísta. 二つ目の問題は、彼の性格に加えて自身と利己的な野心でした。 Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 20 y 21. マタイによる福音書20章20節と21節。 Mateo 20, 20 y 21 dice así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. その時ゼベダイの子らの母がその子らと一緒にイエスのもとへ来てひざまずき、何事かをお願いした。そこでイエスは彼女に言われた。何をしてほしいのか。彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人はあなたの左に座るようにお言葉ください。 Jacobo tenía un problema en el fondo de su corazón. ヤコブには心の奥底にはある問題がありました。 Y el que él quería ser el más importante. それは誰もよりも偉くなりたいと思ったことです。 Y al parecer este problema era también algo de familia, porque dice aquí el versículo que vinieron con su mamá a pedir a Jesús un lugar de privilegio. しかしどうやらこの問題は一族にあったようで、2人は母親と一緒にイエスに特権の場所を求めに来たと書かれています。 Ahora, la palabra dice que la madre de Jacobo y Juan se llamaba Salomé. また、ヤコブとヨハネの母はサロメと呼ばれていました。 Era una de las mujeres que acompañaban a Jesús, le servían con su dinero, con sus comidas, su hospedaje, sirvieron a Jesús durante todo su ministerio. 彼女はイエス様に同伴し、お金、食事、宿などを使ってイエス様に仕えた女性の一人であった。 No sabemos por qué Salomé vino a pedir esto, pero seguramente ella tal vez llegó a pensar que su servicio al Señor le daba alguna ventaja para pedir sobre sus hijos. なぜサロメはこれを求めに来たのかは、書かれていませんが、おそらくサロメは主に仕えていることが自分の子供たちのために何か有利に働くと考えたのでしょう。 Pero si miramos la palabra de Dios, nosotros sabemos que no importa lo fiel que uno pueda hacer como padre en su servicio al Señor, eso nunca hace que Dios esté en deuda con uno mismo respecto de sus hijos. しかし御言葉には、親として主にどんなに忠実に仕えても、神様は決してあなたの子供たちのために恩義を感じておられるわけではないということです。 No podemos decirle a Dios, Dios, yo te soy fiel, yo te sirvo, yo oro, yo leo la palabra, yo voy a la iglesia, yo te sirvo a ti, entonces a cambio hazme este favorcito con mis hijos. なので私たちは神様にこういうことはできません。あなたに毎日祈り、毎日御言葉を読み、毎日あなたの言うことを聞いて仕えているので、どうか私の子供にこうしてください、ああしてくださいということは言えないのです。 Y si el Señor va a escuchar nuestras oraciones por nuestros hijos, es solo por su misericordia.
なので神が私たちの祈りを聞いてくださるとすれば、それは神の憐れみによるものであって、私たちがそれに値するからではないのです。Y por eso necesitamos acercarnos a Él humillados delante de Dios. だからこそ、ひれ伏した心で、神様に近づく必要があるのです。Sí. Ahora, Jacobo y Juan querían un lugar de privilegio, su mamá también, por encima de los demás discípulos. ヤコブとヨハネはまたその母親も他の弟子たちよりも特権的な場所を求めたのです。Y hay que tener cuidado cuando en el fondo del corazón uno empieza a pensar, yo quiero ser mejor o más que los demás. 私たちは他のよりも偉くなりたい、上に立ちたいと思うようになったときは気をつけなければいけません。Porque hay una ambición egoísta escondida allí. それは利己的な野心が隠されているからなんです。Y eso es lo que le pasaba a Jacobo. それこそがヤコブに起きていたことです。 Versículo 22, Jesús le responde, versículo 22, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. 22節、イエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのかを分かっていない。私の飲もうとしている杯を飲むことができるか。彼らはできますと答えた。Jesús había estado diciéndole vez tras vez que había una copa que él tenía que le tocaba beber. イエス様は何度も彼らに自分が飲まなければいけない、杯があるということを話していたのです。La copa del sufrimiento, de la vergüenza y de la muerte. それは苦しみと恥と死の杯です。Y eso era necesario que suceda それらが起こらなければいけない出来事でした。 antes de sentarse en el trono de Dios. 神の右に座る前に。 Entonces Jesús le está mirando a Jacobo y le está diciendo, ajá, tú quieres sentarte ahí al lado del trono. イエス様は彼らに、じゃああなた方も、玉座の隣に座りたいのかと。 ¿Y estarías dispuesto a pasar por lo que yo voy a pasar? 私が経験しようとしていることをあなた方も経験しようとするのか。 Y tanto Jacobo como su hermano Juan dijeron, podemos. ヤコブもそのヨハネもできますと言いました。 Valiente el hombre. 勇気があります。 Pero de verdad no sabía lo que estaba diciendo. しかし彼らの言っていることは本当はよく分かっていなかったのです。 Y noten ustedes lo confiado, la confianza que él se tenía, que él no tenía idea de lo que estaba prometiendo. 彼の実心に満ちたその答えを見てみてください。Él quería ser el primero y finalmente el Señor le concedió ser el primero de los discípulos en morir por su fe. 彼は一番になりたかったのですが、ついに主は弟子たちの中で一番最初に信仰のために死ぬことを許されたのです。 Fue el primero también en pasar por el sufrimiento y por la muerte. 苦しみと死を一番最初に経験したものです。 Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2. 使徒行伝12章1節と2節に書いてあります。 El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. その頃、ヘロデ王は教会のある者たちに圧力の手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で切り殺した。 Lo que aprendió Jacobo junto con Jesús es que en el reino de Dios todo es al revés. ヤコブは神の国ではすべてが逆さまである、逆であることを学んだのです。 Que el que quiere ser el primero tiene que hacerse el servidor de todos. 一番になりたいものはみんなに使えるものにならなければいけないのです。 Que el que quiere ser más importante tiene que hacerse como el último. 一番偉い人になりたいものは一番最後のものにならなければいけない。一番下のものにならなければいけないということです。 Y Jacobo, al igual que Pedro y Andrés que vimos antes, murió como遂por predicar el Evangelio. ヤコブはペテロやアンデレと同じように福音を述べ伝えたために、殉教の死を遂げたのです。 Sí. El hijo del trueno, el justiciero, el impaciente, el egoísta y ambicioso Jacobo se transformó en un hombre obediente, humilde y lleno del Espíritu del Señor.
雷の子、正義感が強く、せっかちで、利己的で、野心家だったヤコブは、従順で聖霊に満たされた人に変えられたのです。Sí, aunque su ministerio fue muy cortito porque fue el primero en morir como mártir, pero dejó una huella que llega hasta nosotros hoy. 彼のミニストリーは非常に短かったのですが、その祝福は今日私たちにも届いているのです。Pero ¿qué hay de nosotros? では私たちには何でしょうか。 Todos tenemos algo de Jacobo en nuestras vidas. みんなヤコブの何かを持っているのです。 Tal vez haya alguno que esté luchando con su mal carácter. もしかしたら誰かがその性格のために戦っている人がいるかもしれません。 ¿Sí? Tu falta de dominio propio, tu carácter, te trae problemas con otras personas. 自制心がなく、他の人たちにその性格によって問題を起こしたり抱えたりしているかもしれません。 Tal vez hay personas que pierden la batalla y muchas veces dan rienda suelta a su carne en lugar de someterse al Señor y tienen problemas con los que están alrededor. その戦いに負けて自分の肉の欲に身を任せてしまって、その憤りを爆発させるかもしれません。 Tal vez tienes en el fondo de tu corazón motivaciones egoístas o motivaciones que no son puras y aunque te esfuerzas mucho no consigues nada y te sientes frustrado. 心の奥底で自己的な野心があって、一生懸命自分の力で何か成り遂げようとしているかもしれませんが、何もできなくて、それによってイライラしているかもしれません。 Sí, pero lo que nos enseña la historia de Jacobo es que en esos casos lo mejor es traer eso delante del Señor y poder obedecerle a Él. しかしヤコブの話を見て学ぶことは、それらすべてのものをイエス様の御手に委ねて身を任せることなんです。 Jesús conocía todo de Jacobo, イエス様はヤコブのすべてを知っていたのです。 pero aún así lo eligió, lo transformó y lo usó para su gloria. それでも彼を選び、彼を変え、ご自分の栄光のために用いられたのです。 Así que si tú eres como Jacobo, yo te invito a traer todas esas cosas delante del Señor, confesárselas a Él y pedirle que Él te cambie y te ayude a ser guiado por su Espíritu. もしあなたもヤコブと同じような問題を抱えているのであれば、それらをすべてイエス様に委ね、すべて打ち明け、任せましょう。そしてそれらをすべてイエス様がその栄光のために変えてくださることを求めましょう。 Y hay veces que Dios va a usar el fuego del sufrimiento, como lo hizo con Jacobo, para quemar todas esas cosas que nos sirven. そして時にはそれらすべてのものを、汚れたものを取り除くために苦しみの火を用いてそうすることがあります。 Y como dijo Job, seré probado como el oro y seré probado por fuego y saldré como el oro. Job.そしてヨブが言ったように、私は火によって試され、しかし金のように復活するでしょうと言えます。 Vamos a orar. 祈りましょう。 Yo te invito que ahí donde estás puedas orar en silencio al Señor. 今いる場所で、心の中で主に祈りましょう。 Padre, te damos gracias porque nos amaste como nunca nadie nos ha amado. 愛する天の父なる神様、私たちを誰よりも
私たちを愛してくださったことを感謝いたします。 Te damos gracias también porque tú nos conoces tal cual somos, hasta lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón. また私たちの心の一番奥の部分、私たちの考えの最も隠された考えでもあなたが一番よく私たちを知っております。 Pero a pesar de eso, tú nos amaste. それでも私たちを愛してくださった。 Y no solo 愛してく eso, ださっています。 sino que diste a tu único Hijo para derramar su sangre en esa cruz y limpiarnos de toda maldad. それだけではなく、あなたの唯一の御子を私たちのために血を流し、私たちを清めてくださったことを感謝いたします。 Gracias porque tomaste a un hombre como Jacobo y transformaste su carácter y lo hiciste una persona humilde. またヤコブのような人を選び、彼を変えてくださったことを感謝いたします。 Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu espíritu y podamos reflejar más a Cristo. どうかイエス様のをもっともっと私たちが、見ることができるように、私たちにその御霊を注いでください。 Transforma, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras motivaciones, nuestro carácter para hacernos más parecidos a Cristo. 私たちの心を、私たちの考え、私たちのすべてをイエス・キリストにもっともっと似ることができるように導いてください。 Te lo pedimos en el nombre de Jesús. 主イエス・キリストの皆によって祈ります。 Amén. アーメン。 Señor, te bendiga. 主の祝福がありますように。 Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Consume con tu fuego, consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, no te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. No te detengas, no te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. Porque tú conoces lo que es mejor